Europa, de mayor o menor medida, todos los sistemas sanitarios están sometidos bajo el principio de equidad y eficiencia, cosa que en Estados Unidos no. Incluso en esta eficiencia, que tanto les gusta a ellos utilizar cifras, en Estados Unidos se gasta un 16,9% del PIB y en Europa una media entre los países del 9%. Entonces, ¿qué quiere hacer el tratado? Pues el tratado lo que quiere hacer, lo primero es liberalizar las plazas hospitalarias, es decir, voy a poner ejemplos de todo en lugar de daros cifras, porque me parece que es mucho más dinámico y así todos entendemos un poco. Por ejemplo, los sistemas mal llamados de colaboración público-privada, ¿cuántos son? Privatización de lo público. O sea, a mí la palabra de colaboración pública o privada no existe, porque lo que es parasitación de la empresa privada de lo público. Entonces, yo no lo voy a utilizar en toda la charla. El modelo Alcira lo que hace es, bueno, y ahora en Cataluña lo están haciendo, por ejemplo, no sé si habréis visto las últimas imágenes de la Vall d'Hebron, que según lo que tú pagas te toca una habitación u otra. Entonces ahí hacemos negocio, pero el negocio es si te pongo una cortina de más color o menos, pero no de la eficacia ni de la ciencia. O sea que hay que tener muy clarito esas cosas. Luego, cuidadín, porque aquí ya se está jugando en el Estado español con la complicidad de algunos estamentos como los colegios de médicos, que he de recordar que es un estamento al que están obligados todos los médicos por ley a participar, que el resto de colegios profesionales como el mío, yo soy químico y no tengo por qué pertenecer al colegio, el colegio es independiente y el colegio se elige no es un órgano público, sino que eligen X personas, o sea que no se puede identificar eso con datos científicos. El otro día, en un debate en Madrid acerca de Europa y el Tratado Internacional, decían una cosa como el señor presidente del Colegio de Médicos: en España, si hay una financiación suficiente, la sanidad da buenos resultados, pero como con la crisis se está deteriorando la asistencia, puede que quizás deberíamos aceptar alguna liberación. Esto no se puede aguantar que se esté diciendo, y más por gente que está dentro del sistema sanitario. Os voy a dar más datos para que veamos un poco de dónde viene esto. Hay un tratado anterior a este, que es el tratado que une Canadá, México y Estados Unidos. Allí les vendieron que ganarían 2 millones de puestos de trabajo y vamos, os puedo asegurar que los datos que da el propio fondo, el Banco Mundial, que no creo que sea ni mucho menos un perro flauta, ni como todas estas cosas que ellos llaman, ha reconocido que han perdido disponibilidad los propios consumidores, además han perdido puestos de trabajo. Y os voy a dar dos datos muy característicos para que veamos de qué volumen de negocio estamos hablando. El número de camas hospitalarias por cada 1000 personas, que es un dato que se utiliza mucho. Estamos hablando de camas hospitalarias como aquella cama donde nosotros vamos a estar dentro del hospital. Puede ser de corto plazo o de largo plazo, públicas y privadas, se hace una media, ¿vale? Pues por ejemplo en Canadá entre el 2005 y el 2009 había 2,7 y 2010-2014 2,8, en México 1,5 y en Estados Unidos 3,1. Ahora os voy a comparar con Europa y luego os voy a dar un dato muy bueno. En España, por ejemplo, tenemos 3,1 camas por cada 1000 habitantes, mientras que en Estados Unidos están en 2 y pico. En Finlandia tienen 5,5, Alemania 8,2, Cuba 5,1 y Honduras 0,7, para que tengamos un poco datos de cómo va todo, de el pastel de negocio que pueden tener esta gente si liberalizan las camas hospitalarias. Y otro dato muy interesante de por qué la sanidad europea es más eficiente son los datos de morbilidad y mortalidad, que también son por cada 1000 habitantes, de 2011 y 2012. Por ejemplo, Alemania tiene 10 por cada 1000 habitantes, Canadá 7, Estados Unidos 8 y México 4. He de decir que esto de México 4, que choca mucho en la diferencia que hay con 4, es porque no hay datos de todas las regiones, solo han hecho una media ponderada porque no tenían todo. Luego España tendríamos 8 y África, porque no nos olvidemos, porque aquí parece que solo existamos Europa, Estados Unidos, África existe y Asia existe,
y están en nuestra historia y siempre los olvidamos. Y a ellos les afecta este tratado incluso más que a nosotros. Tenemos una morbilidad del 15%. Bueno, en México esto del 4 y 5 depende si te venden para que te maten los narcos, como a los estudiantes del estado de Guerrero. Eso ya depende. O sea, luego la tasa de mortalidad, según el Instituto Nacional de Estadística, os voy a dar un dato para que veáis cómo nos modifican todo y por qué se está haciendo todo esto. Del año 2012. Aumenta 3,8% respecto del anterior y disminuyen los accidentes de tráfico, que aumenta los suicidios. Los suicidios aumentan un 11% en el año 2012, que no aparece en ningún medio de comunicación, ¿para qué? Y en Aragón no tenemos ni datos de morbilidad, así que ¿para qué vamos a seguir? Luego, con la liberación tendrían un gran pastel, porque gestionarían, pero esto solo no les parece poco. Y aquí tenemos nuestras grandes amigas de la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica tiene una lista de deseos que lleva poniendo sus lobbies en la Comunidad Europea, en el Parlamento, pues cada vez que puede. Sobre todo tienen varios ataques. La propiedad intelectual la defienden, pero ahora os voy a contar lo que defiende la propiedad intelectual. La propiedad intelectual entendida como: yo hago un ensayo clínico y te cuento lo que yo quiero. Hago un ensayo clínico de 10 personas y te digo que son 1000. En Europa se consiguió, porque ha habido muchas presiones de distintos estamentos científicos, que los ensayos clínicos se tengan que publicar al 100%, y aún así solo se publican al 100% menos del 50%, es decir, no tenemos todos los datos para saber si ese fármaco es totalmente inocuo o no. Pero hay más. Ellos lo que dicen es que, claro, que ellos con lo que han investigado, que por qué tienen que dar sus cifras. Voy a poner un ejemplo que está muy de actualidad: la hepatitis C, el Sofosbuvir. El Sofosbuvir es un fármaco que se realiza su investigación en la universidad pública. O sea que gasta la empresa farmacéutica cero. Pagarle a la universidad pública, quedarse con la patente y luego jugar. Porque en Estados Unidos vale más que en Europa, porque ahí está liberalizado el precio de los medicamentos, aquí no. Porque vale menos en Egipto, porque saben que tienen menos potencial de consumidores, y hacen probatinas, porque nos contaría yo, bueno, no sé si habréis visto, hay una película que lo refleja muy bien, que es El jardinero fiel, lo que están haciendo en África las farmacéuticas, pero hay literatura, podéis encontrar en cualquier sitio que hay literatura. Luego, aparte de la propiedad intelectual, luego las patentes, otra gran lucha de las farmacéuticas. Que las patentes se amplíen. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace muy rápido, pero aquí hay una agencia en Europa que tiene que pasar X controles para darle la patente. Pues ellos lo que quieren es que si esa agencia tarda más, se le amplíe la patente, pero eso ya está legislado en Europa, que si esa agencia tarda todo ese tiempo, luego se alarga la patente. ¿Y en qué nos afecta el alargamiento de la patente? Si alargamos la patente, no podemos acceder al genérico, es decir, cómo se produce ese medicamento y hacerlo de otra forma. Pues esto también lo tienen ya controlado, porque dicen, sí, genérico y no tenemos negocio. Se ponen de acuerdo entre ellos, como hacen en Estados Unidos, y los genéricos valen todos igual, entonces ya no hay. Quiero explicar una cosa de los genéricos, porque como me preguntan siempre, el genérico es exactamente igual que el otro fármaco. La legislación es exactamente la misma. Eso que cuentan que tiene una mayor biodisponibilidad es mentira. Es exactamente el mismo fármaco. O sea que es algo que siempre me preguntan, pues quiero dejarlo ya claro. Luego, otra cosa, respecto a la biodisponibilidad, también se mete la biodisponibilidad. La biodisponibilidad lo voy a explicar muy fácil. Las moléculas tienen como dos giros. Entonces, uno puede ser activo y el otro no. Y se exige que tú purifiques tanto tu producto para que tengas X% de tu producto que sea el beneficioso. Pues eso también lo quieren modificar porque, hombre, que tampoco hace falta tanto, tal cual. O sea, es que llegan a poner cosas así. Luego, dentro de la industria farmacéutica, ya hemos dicho transparencia de ensayos clínicos, precio y la propiedad intelectual sobre el monopolio.
Pero además de eso, lo que también quieren es establecimiento de un estándar global. Es decir, un estándar global sería, por ejemplo, en Europa, para sacar un nuevo medicamento, tienes que pasar, al menos tiene que ser igual que el placebo puede ser agua con azúcar, ¿eh? O sea, que esto de la industria esto de la innovación no lo tienen muy bien desarrollado. Entonces, ellos lo que quieren es, como en Estados Unidos, eres tú el que tienes que demostrar que algo es nocivo, en lugar de que ellos te tienen que demostrar que es nocivo para poderlo poner en circulación, pues eso también lo quieren llevar a los fármacos. Y que se potencialice la mal llamada, según ellos, nuevos fármacos, porque en los últimos 20 años hay solo nuevos fármacos, 18 nuevos fármacos, es decir, de nuevos fármacos y todo lo que conlleva, porque un nuevo fármaco que yo le pongo un excipiente y luego que sea en polvo, sea en cápsulas, etc, eso es lo que ellos hacen y eso no es innovar, pero ellos le suben el precio. Y de esos nuevos fármacos, el 85% son de las industrias públicas. Entonces, ¿por qué nos chantajean siempre que si no compramos fármacos no habrá investigación en fármacos? Porque eso es mentira. O sea, todo esto viene muy bien hilado con la prensa, las sociedades científicas, que la mayoría están, no todas, no voy a decir todas, porque si alguno de mis compañeros si no me... Pero cuando leemos algo, es muy interesante leer las referencias de ese algo. O sea, eso es muy interesante, porque gracias a la entrada de la investigación privada a las universidades públicas, se está seleccionando en que se investiga en la gente. Igual que los de la hepatitis C, tenemos a gente con enfermedades raras que se tienen que buscar la vida para conseguir dinero para que alguien les investigue esas rutas, que antes se hacía. Toda la gente que ha hecho investigación, ahí estamos perdiendo multitud de tratamientos. Pues esto potencia más aún todo esto. A ver, que si no, yo me pongo a hablar y se me va el santo. Así que, ojo con las farmacéuticas, por favor, mucho ojito. Luego tendríamos otro bloque también muy interesante, que les interesa mucho, que aquí la legislación europea está a años luz de la estadounidense, que es el bloque de la alimentación. Aquí sí que estamos a años luz, no más. La sanidad alimentaria es un punto polémico, vamos, es uno de los puntos centrales del Tratado de Libre Comercio, aparte de los derechos laborales, pero lo que viene por la salud, y los tóxicos, es uno de los puntos determinantes. Os voy a dar un dato que yo cuando lo leí el otro día en la OMS me causó... Cada año 48 millones de personas en Estados Unidos, es decir, 1 de cada 6 habitantes, enferman por ingerir alimentos contaminados y mueren 3.000. En Europa enfermaron 70.000 personas y murieron 90. Esto nos indica un poco los controles alimentarios que hay en un lado del océano y en otro. Yo creo que con este dato ya no hay que explicar mucho más, porque si aquí están muriendo 90 personas y allí 1 de cada 6 se enferman, ahora os voy a contar por qué enferman 1 de cada 6, porque esto no es por la que tal. Estos datos son de la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos y del Control de Enfermedades. Porque todos los datos que doy no son datos que yo me invento, son todos datos científicos de diferentes publicaciones. En los de los alimentos hay una cosa que van contra ella, que es el principio de precaución. ¿Qué es este principio de precaución? Es lo que he dicho antes, pero pasado a los alimentos. En Europa, todas las empresas tienen que demostrar que es una filosofía desde la granja al tenedor, podríamos decir. Es decir, tenemos la trazabilidad total de los alimentos desde que se producen, lo que produciéndoles toman ese ganado o se les está abonando, etc., hasta que llegan a la mesa. En Estados Unidos solo se controla aquí. Todo este proceso no se controla. Entonces, ¿qué nos lleva? Al principio de precaución.
que tú aquí tienes que demostrar durante todo que has seguido una regulación de salud pública y aquí solo aquí. Y eso, claro, ¿cómo lo hacemos? Llega el producto y ¿cómo va a ser que no tenga ninguna afección microbiológica ni nada? Pues hay varias opciones. Una es el ácido láctico. Fumigar las cosas con ácido láctico para cargarnos el Escherichia coli, que produce sobre todo gastritis, que es una de las formas de muerte mayor en todo el planeta, y las salmonelas, que también producen, aparte de gastritis, otros problemas derivados. Pues eso en Europa está prohibido. En Europa no se puede fumigar con ácido láctico la carne. Pero, no sé si sabéis, yo tampoco lo sabía, que desde febrero del 2013 la Unión Europea abrió su mercado a la carne fumigada con ácido láctico. Yo no tenía ni idea. O sea que puede ser que la carne que venga, porque eso no viene en el etiquetaje, que está fumigado con ácido láctico. Toda la carne que venga de Estados Unidos podría estar fumigada con ácido láctico. Yo con esto solo digo que las vaquicas del Pirineo sabemos lo que comen y no las fumigan. Hay más cosas aquí, por ejemplo, hormonas de crecimiento. Aquí está prohibido uso de hormonas de crecimiento en vacas. Hay estudios que en las mujeres ha aumentado un 35% en Estados Unidos todas las afecciones del tiroides, sobre todo el hipertiroidismo de Hashimoto, porque, claro, lo que están haciendo es hiperhormonar a las mujeres y hay mucha más afección hormonal en mujeres y hombres. Así que esto también quieren introducir su carne de vacuno, porque está prohibida casi toda la carne de vacuno estadounidense, pues otro coladero que nos quieren meter. Otro también que me llamó mucho la atención, eliminar las pruebas exigidas por triquinosis a los cerdos. O sea que, ¿para qué vamos a hacer pruebas? Oye, pasamos, ahí no las hacen, ¿eh? O sea, esto está pasando en Estados Unidos, no me estoy inventando nada. Otra cosa muy... Ay, perdón. También, otra cosa que aquí no se puede hacer. Aquí los pollos y todas las aves siguen una serie de tratamientos. Pues allí, claro, como no siguen tratamientos, hay que limpiar las aves. Y con que se limpian con cloro. Así que vamos, poquito a poquito, clorito para adentro. Bioacumulando y toxificando. Y esto solo es... He puesto las más... para que quedara claro, pero esto no solo viene... las enfermedades alimentarias por todas estas cosas, sino también por residuos de pesticidas que son bioacumulables, que eso tampoco viene puesto en ninguna etiqueta. Los organismos de modificación genética, ahí hay mucha controversia con los estudios, entonces yo ahí ni los voy a tocar. Cada uno, ahí hay mucha controversia, hay de estudios de un lado y de otro, que tendrían que estar etiquetados. Ellos quieren eliminar el etiquetaje de los organismos modificados y poner una cosa como organismo libre de transgénicos. Como que libre de transgénicos, si lleva traza ya hay transgénico. Sean como sean, todo tendría que estar en las etiquetas. Sustancias con efectos endocrinos que pasan a los alimentos. Hay muchos plásticos que, no sé si sabréis que las botellas de agua no hay que rellenarlas mucho, porque al darles el sol y eso se degradan esos plásticos y están eliminando toxinas que luego, conforme bebemos, no las vamos ingiriendo. Y luego, claro, con esto nuevo de la biotecnología, todos habéis oído nanotecnología, los nanofármacos. Pues la mayoría de los nanofármacos llevan zinc, llevan metales, y a la primera charla que fuimos de nanotecnología en la facultad me acordaré siempre que les preguntaban, pero bueno, zinc, cobre, dentro de... ¿Alguien ha mirado la toxicidad de todas estas cosas? Porque introducir metales dentro del cuerpo humano, y ahora se están empezando a hacer estudios porque no se habían hecho ni uno. Claro, está muy bien llevar justamente a los órganos diana en pocas cantidades el fármaco, pero si le estamos introduciendo metales con complejos, a ver, hay que, pues, que porque sea muy bueno para una cosa, hay que hacer siempre seguimientos toxicológicos. Y luego, para terminar, porque prefiero que luego me preguntéis, si lo sé os contestaré, si no pues ya os daré alguna referencia que tenga. Me gustaría que os quedarais con dos cosas después de esto, que para ellos la vida de cualquiera de nosotros no vale nada, entonces
debemos de perder el miedo y luchar. Y luego, otra cosa que quería decir. La lucha para todo esto es el empoderamiento, la movilización y la reversión de lo público otra vez a lo que se ha privatizado, y priorizar la salud por encima del mercado, la prevención, la promoción y la educación de la salud, porque luchar es salud y porque la salud es la lucha. Gracias. Decir también que como el derecho laboral español se está americanizando a una velocidad de vértigo, prever cuál puede ser la afección del tratado, de lo que quede del tratado, evidentemente, porque el negociador principal de la Comisión Europea, el señor Ignacio García Bercero, dice que va a haber tantas cautelas con respecto al tratado que prácticamente no nos tenemos que preocupar de nada de lo que ha dicho Juana, de nada de lo que he dicho yo, y es un señor de lo más cándido que simplemente pues, se reúne con los lobbies y hablan de, bueno, hablaré luego de eso, de que nos pongamos el cinturón de seguridad igual que se lo ponen los americanos, ¿no? Estupideces como esa, por añadir voceros a sueldo de las transnacionales, pues también están empezando a hablar de eso para que nos intentemos asumir que esto es algo que es bueno para nosotros, además sin ninguna justificación ni teórica ni práctica. La historia de los tratados, para hablar de los tratados como el NAFTA, que hacía referencia Juana, en Canadá, Estados Unidos y México, creo que sería bueno remontarse a los inicios de la contrarrevolución neoliberal. Es decir, ¿por qué pasan las cosas? Pues es bueno que nos demos cuenta de por qué pasan, porque no pasan por casualidad. Y llamamos contrarrevolución neoliberal, evidentemente, en contraposición a la revolución de las clases trabajadoras del siglo XX, ¿no? Y sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y implementado a partir de la caída del muro de Berlín, donde se produce un proceso de acumulación por desposesión y una reversión de los llamados años buenos en Europa, no tanto en España, porque estuvimos sumidos en una dictadura durante mucho tiempo, los 30 años buenos europeos en los que las rentas del trabajo superaron por primera vez en la historia de la humanidad seguramente las rentas del capital, cosa que en España a día de hoy debemos saber que ya no es así. Las rentas del capital ya superan globalmente las rentas del trabajo. Y además, leyendo un libro me di cuenta de realmente cuál fue el pistoletazo de salida del neoliberalismo, y lo quiero compartir con vosotros porque lo leí en un libro de Joseph Fontana. Joseph Fontana habla del manifiesto Powell. Louis Powell es un representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que en 1971 hizo un informe para la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos, del que posteriormente se hicieron eco el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, que es el Gobierno de la Sombra, y la Comisión Trilateral. Este señor Powell, pues obviamente era un visionario, ¿no? Decía que había que eliminar cualquier riesgo que implicara el avance de ideas contrarias al sistema de libre empresa. Y proponía emprender una campaña para combatirla, sobre todo en el terreno de la educación. Decía literalmente, este manifiesto lo podéis encontrar en internet, yo creo que está acordado en la página de rebelión.org y en alguna otra, creo. Se llama Louis Powell. Y decía, pero no deberíamos desdeñar la acción política mientras aguardamos el cambio gradual en la opinión pública que debe lograrse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos. La lección de que el poder político es necesario, que este poder debe ser asiduamente cultivado, colonizado, podríamos decir, y que cuando sea necesario debe ser utilizado agresivamente y con determinación. Esto es lo que decía este señor, se hizo con todo el establishment americano, y a partir de 1973, después de este informe, empezó la noche oscura del neoliberalismo, un proceso que, como veis, es lento porque nos tienen que hervir como a ranas para que no nos demos cuenta de lo que estamos sumidos, y llevamos pues así 40 años. Bien, con respecto al TTIP, que como sabéis sus siglas corresponden al Tratado Transatlántico de Comercio de Inversiones, sabéis que la negociación de este tratado es anterior a
a la mal llamada crisis económica y responde desde el punto de vista económico y laboral a dos elementos. Por un lado, la clásica política de aumentar los beneficios empresariales de los grandes capitales a través de incrementar el nivel de explotación de los trabajadores, y por otro, y ante el contexto de hundimiento de buena parte de la economía especulativa, la entrada de las multinacionales en sectores de la economía productiva hasta ahora vedados a ese capital privado. La crisis del modelo de producción se transforma en acción política de las élites financieras y rentistas, no nos olvidemos de ellos, para conseguir mayores tasas de beneficio a través de reducir los costes laborales. Menos salarios, reducción de las indemnizaciones por extinción de contratos de trabajo, facilidades de modificar todas las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que estamos viviendo en España a día de hoy empezó más agresivamente a partir de la reforma laboral de 2010 que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, el ejército de reserva que suponen los empleados es muy beneficioso para esto, porque lo que provoca es que tire para abajo las condiciones laborales de todos los trabajadores. Esto lo ha utilizado el capital históricamente para, por ejemplo, debilitar al máximo a la socialdemocracia alemana, y es algo que se está produciendo a día de hoy. Nada de esto que está pasando puede existir sin altos niveles de desempleo. Tampoco se puede abordar con rigor el estudio de las posibles consecuencias que tendría la afección del TTIP sin señalar, como decía, las que rigen en Estados Unidos, cosa que haré un poco más adelante, ciñéndome al tiempo además que me ha dado Desde el punto de vista estrictamente de los derechos laborales, podríamos hablar de tres elementos esenciales que definen al TTIP. Aparte de lo que ha hablado Juan y otras cosas: opacidad, intervención privada en la regulación y privatización del órgano de resolución de controversias. Y aquí viene una cuestión muy interesante. El TTIP, según la literatura que consta, tiene por objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados y la Unión Europea, suprimir aranceles y normativa necesaria, suprimir restricciones. Toda esa es la literatura que queda por escrito en los documentos que se pueden leer, que según la eurodiputada Paloma López son el 70% de los documentos y un 30% que se mantienen ocultos, algo que no ha podido desmentir el negociador principal de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero. Toda esta justificación teórica del TTIP es falaz, vistas las consecuencias, sobre todo, que ha tenido para el empleo de otros acuerdos comerciales de los que Estados Unidos ha formado parte, por ejemplo, con México y Canadá, el NAFTA, y porque cuando se habla de estándares comunes no se concreta si deben establecerse al alza o a la baja. Es evidente cuál será la proyección de eso. Por ejemplo, España ha suscrito 133 convenios de la Organización Internacional del Trabajo y Estados Unidos ha suscrito 14. Eso nos puede dar una idea de cómo se produciría esa convergencia. Es gracioso también escuchar a ciertos pseudointelectuales que defienden el TTIP decir los ejemplos esos triviales que os ponía ya al principio de que se trata de armonizar estándares y que hacer un coche en la fábrica de Figueruelas, por ejemplo, sea lo mismo que hacerlo en una fábrica de Michigan, y que en Inglaterra se empiece a circular de una vez por la derecha también, como hacen en Estados Unidos y como hacemos todos. Este señor Ignacio García Bercero asevera que el tratado no va a tener ninguna afección a los derechos laborales ni a los servicios públicos, que cosas como que el pollo nunca será lavado con cloro, que podremos utilizar los cosméticos sin ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces, pues cabe preguntarse dos cosas: ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué los principales medios de persuasión no hablan sobre el tratado internacional? No lo vemos ni en las televisiones, ni públicas ni privadas, ni lo leemos en el diario El País siquiera, ¿verdad? Y que cabría preguntarse si realmente hace falta un tratado para cosas como suprimir aranceles, que se pueden hacer a través de otros mecanismos. Deciros que el TTIP también pretende rescatar la directiva Bolkestein. La directiva Bolkestein se cayó por las presiones que se ejercieron en Bruselas, se cayó hace unos años, es decir, no salió adelante, y que sepáis que la directiva Bolkestein pretendía facilitar la posibilidad de aplicar las normas del país de origen si la empresa no tenía sede donde prestara los servicios. Es decir, yo soy un empresario de la construcción, contrato
200 trabajadores rumanos, los contrato en origen, los empleo en mi empresa y les pago las condiciones que rigen en Rumanía. Esto que puede parecer ciencia ficción, esto estuvo encima de la mesa durante mucho tiempo en la Comisión Europea. Yo creo que no se trató ni siquiera en el Parlamento Europeo, en aquellos tiempos en los que la Comisión Europea ni siquiera era elegida por el Parlamento Europeo. El TTIP, lógicamente, podría estar desarrollando un concepto que sería el de expropiación indirecta. La expropiación indirecta consiste en compensar a un inversor o empresario de un sector de actividad si los derechos laborales del país cambian. Pondré un ejemplo muy gráfico, que tampoco es ciencia ficción. Corporaciones transnacionales de la industria del textil han demandado a estados del sur de Asia, como Bangladesh, porque al gobierno de Bangladesh, a raíz de los últimos accidentes que hubo en sus fábricas textiles, en las que se quemaron vivos un montón de trabajadores, subió el salario mínimo interprofesional un 77%, para situarlo en 29 euros al mes. Imaginaos cómo estaba antes. Una empresa que estaba operando en Bangladesh lo que hizo es anunciar al gobierno que de inmediato iba a pasar a producir en África. Los costes laborales eran menores, pero no solo eso, sino que no contentos con eso, demandó al Estado a través de uno de estos mecanismos que el TTIP en teoría quiere implementar, pidiéndole una indemnización por los perjuicios que les había causado al aumentar el salario mínimo interprofesional de manera drástica y haber ido contra sus beneficios a base de obligarlos a incrementar los salarios. Esto es algo que pudiera ser que el TTIP tuviera intención de normalizar. ¿Cuáles pueden ser los efectos del TTIP en España? Aparte de que ya estoy hablando de ellos, aparte de ser un ataque obviamente contra la soberanía de los pueblos, puede producir una convergencia, y ahora entraré en ella, entre el modelo de relaciones laborales europeo y el americano. Un modelo de relaciones laborales europeo que es diversísimo, y obviamente el que os habla conoce más o menos bien el español, pero no conoce otros, y el americano menos, ¿no? Con lo cual esto me ha llevado a una... es decir, cuando a un trabajador que te pueda preguntar ¿y cómo le puede afectar esto a mí? ¿Qué significa la americanización de las relaciones laborales? Pues si no sabes cuál es el salario mínimo en Estados Unidos, si existe, pues no puedes contestar, es algo evidente. El modelo de relaciones laborales en Estados Unidos pues no tiene nada que ver con el español, porque en el concreto el español viene de una herencia más o menos complicada de leyes del trabajo en aquella época en la que el dictador quería transmitir una sensación de apertura a través de ciertas leyes del trabajo. Se empezaban a elegir en los centros de trabajo aquellos denominados enlaces verticales. Bien, en Estados Unidos no tienen ninguna de esas historias, con lo cual ni siquiera elige representantes de los trabajadores, con lo cual es complicado plantear eso, ¿no? Pero deciros, y por entrar en algo bastante concreto y no perderme, voy a enumerar ciertos aspectos de las relaciones laborales españolas y voy a compararlos con las relaciones laborales en Estados Unidos, ¿no? Y los derechos laborales. Deciros que tanto en Estados Unidos como en España el despido sin causa es posible, es decir, el empresario no tiene por qué argumentar ninguna causa, despide y luego asume las consecuencias económicas que de ello se deriva, ¿no? Entonces, con lo cual, en ese sentido no habría ninguna diferencia. Sí que obviamente hay una diferencia en el que en los Estados Unidos el empresario no tiene que pagar ninguna indemnización al trabajador. Sí es cierto también, y eso para ser rigurosos hay que decir, que en Estados Unidos y en algunos sectores de los trabajadores, sobre todo más dirigidos a los de cuello blanco, suele haber un pacto al inicio de la relación laboral por el cual el empresario se obliga a indemnizar al trabajador en el caso que lo despida sin causas.
Ya sabéis que el despido en España se ha abaratado. Se ha abaratado no solo porque se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 a 33, sino porque se han relajado al extremo las causas por las que un empresario puede despedir por causas objetivas, arguyendo razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y el tope de esa indemnización, como sabéis, siempre son 12 mensualidades, no las 42 mensualidades del despido improcedente, 24 a partir de la reforma laboral de 2012. Las excepciones de los tribunales a la doctrina de la libertad contractual son limitadas en Estados Unidos. Cada trabajador debería entablar un juicio para oponerse a un despido. Sin embargo, los costes y riesgos del litigio hace que para los trabajadores sea poco atractivo. Estoy reproduciendo lo que pasa en Estados Unidos, que es exactamente igual a lo que pasa en España, pese a que el procedimiento laboral en España no tiene tasas judiciales en primera instancia. Sobre la encadenación de los contratos temporales, sabéis que la reforma laboral suspendió aquella limitación que existía de encadenar sucesivos contratos temporales y lo ligó a que el desempleo bajara en España del 15%, ¿no? Ahora estamos, si no recuerdo mal, por el 23 y pico por ciento. Con todo ello, a pesar de esto, existen límites a ello porque en la negociación colectiva todo esto se puede normalizar. En Estados Unidos no hay ningún límite a la encadenación de contratos temporales bajo ningún concepto. Es decir, tú puedes empezar a trabajar, ser contratado por 1 año y medio, o por 6 años, o por 1 mes, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso es así. Con respecto a la contratación, pues pese a que el pensamiento único y los defensores de la ultraflexibilidad cargan las tintas contra el modelo de contratación español, lo cierto es que el modelo de contratación español beneficia únicamente los intereses de los empresarios. Es gracioso oír a algunos que hablan del modelo dual, etcétera, de que debería haber 2 contratos de trabajo. Realmente el modelo de contratación en España es causal, es muy riguroso, lo que pasa es que es sistemáticamente violentado por los empresarios que lo utilizan pues para actuar en fraude de ley. Hablan también de contrato único. Eso también os sonará, que el contrato único pues es que seamos todos precarios. Es lo que quieren decir, básicamente ocultan ese mensaje, ¿no? Una quinta cuestión serían los convenios colectivos estatutarios. En España tienen rango de ley. Un convenio colectivo estatutario firmado por mayorías cualificadas en la mesa negociadora tiene el rango que la ley le otorga y la Constitución. En Estados Unidos esto no existe, no tiene rango de ley, con lo cual la dificultad de defender un convenio colectivo en Estados Unidos entre jueces y tribunales pues es bastante relativa. Como sabéis, y esto empezaría pues, a producirse en España, un procedimiento de americanización de las relaciones laborales en cuanto a la negociación colectiva, la reforma laboral lo que hace es poner fecha de caducidad a los convenios colectivos cuando se vuelven a negociar. Básicamente es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados en el que el convenio colectivo caduca a los 3 meses si no se ha firmado un nuevo convenio que lo sustituya. Aquí el gobierno del Partido Popular ha puesto ese límite en 1 año, con lo cual las amenazas que se ciernen hacia esos trabajadores que ven como si el sindicato o sus compañeros en la empresa no firman el convenio colectivo, su convenio desaparece, pues nos sitúa en una posición de absoluta indefensión con respecto a los empleadores si estuviéramos ya en poca situación de indefensión, ¿verdad? En Estados Unidos, tan solo el 13% de los trabajadores están bajo la cobertura de un convenio colectivo. Todo lo demás son relaciones laborales individualizadas. En España hay datos muy controvertidos, pero bueno, podríamos hablar que antes del 2008 estábamos en el 60% de tasa de cobertura y que en la actualidad apenas superamos el 50% por la cantidad de convenios colectivos que han decaído en España y han desaparecido, sobre todo sectoriales, obviamente.
Otra cuestión característica podría ser la baja por maternidad, cómo se paga la baja por maternidad o cómo estarían los negociadores del TTIP y los que se beneficiarán de él encantados de que fuera como en Estados Unidos. Pues básicamente la trabajadora, la madre trabajadora no cobra la baja por maternidad, tiene un periodo de sin sueldo de 12 semanas y bueno, pues si tiene la suerte y el poder adquisitivo de contratar un seguro privado, pues el seguro privado le pagará esa baja médica, y si no, pues evidentemente no cobrará nada, salvo las posibles prestaciones asistenciales que pueda haber en alguno de los estados de la Unión. En cuanto al derecho de huelga, deciros que no es un derecho protegido constitucionalmente en Estados Unidos, en España sí, en teoría. La huelga en Estados Unidos está permitida solo cuando se inicia un periodo de negociación de un convenio colectivo, no cuando se renueva. Es decir, si tú comunicas al empleador que quieres negociar un convenio colectivo a través de unos representantes elegidos, con lo que hacen los trabajos, unas tarjetas donde apuntan nombres, etcétera, algo un tanto sui generis. Si no se entablan negociaciones y no se llega a un acuerdo, los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. Pero si ha caducado ese acuerdo y toca renovarlo, en esa renovación los trabajadores no pueden ejercer el derecho de huelga para romper un poco la tendencia que pueda tener el empleador a no llegar a un acuerdo. También deciros que la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que no sé lo que será, pero existe, y los tribunales de los Estados Unidos han determinado que ciertos tipos de actividades huelguistas no quedan amparadas. Es decir, que hay ciertos trabajadores y ciertas huelgas que no tienen cobertura legal y que no se pueden hacer. En particular las huelgas parciales, como las concertadas para no trabajar horas extraordinarias, disminuciones concertadas de la producción, paros laborales intermitentes y huelgas minoritarias llevadas a cabo sin autorización de un representante para la negociación. De ser así, el patrón, el empleador, es libre de tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores involucrados en huelgas, y lo normal es que se produzcan despidos en masa. Curiosamente, la mayor parte de los contratos colectivos, que les llaman así, contratos colectivos en vez de convenios colectivos, contienen cláusulas por las que las partes se comprometen a no hacer huelga durante la vigencia de ese convenio colectivo, aunque el convenio colectivo sea violentado. Eso aquí, afortunadamente, aún no pasa. Por cierto, se puede sustituir trabajadores en huelga con total normalidad. Aquí en España no se puede sustituir a trabajadores en huelga, es una infracción muy grave del orden social. Allá pues es lógico, es habitual, perdón, no lógico, que los trabajadores en huelga sean sustituidos. Sobre la tutela de jueces y tribunales, aquí deciros que en el derecho laboral español rige un principio, que es el principio pro operario, es decir, que en caso de duda el juez debe fallar a favor del trabajador. Cuando el juez no tiene elementos de juicio suficientes como para dar la razón a uno a otro. En Estados Unidos no solo esto no es así, sino que no existe una jurisdicción social laboral, no existe. Todos estos pleitos se ven en tribunales administrativos, a pesar de que tampoco es tan habitual que los trabajadores pleiteen, y en un procedimiento bastante farragoso y costoso, en el que lo normal es que el trabajador acabe desistiendo. Esa es apuntar que puede el riesgo estar en la desaparición del derecho laboral, como ya está demandando la COE, porque está hablando de que se elimine la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, porque los jueces están aplicando de manera muy poco conveniente, quizá para el Partido Popular y para los empresarios, la reforma laboral. Pues el señor Rosell ya ha dicho incluso qué mierda de reforma laboral es esta, que nos tumba 50 de cada 100 expedientes de regulación de empleo, ¿no? Los jueces, que nos los tumban. Entonces, bueno, pues quieren que vayan un poco más allá, y sobre todo que desaparezca ese principio fundamental y ordenador del derecho laboral español, que es el principio pro operario. En Estados Unidos, si no te contratas un seguro de desempleo, pues lo tienes un poco chungo, porque no cobras desempleo.
Eso no es cierto, porque no es cierto del todo, porque en algunos estados sí que hay seguros de desempleo. En Nueva York cubre el 18% del salario y en Pensilvania el 38%. Pero aquí ya sabéis que cubre el 18% del salario y en Pensilvania el 38%. En España, los 7 primeros meses de desempleo, los trabajadores cobramos el 70% de la base reguladora del mes anterior de la baja, y a partir del el séptimo el 50%. En cuanto al salario mínimo interprofesional, varía, no es uniforme en todos los estados, pero el mínimo establecido a nivel federal son 7,25 dólares por hora trabajada, evidentemente. Se estima que hay unos 3,3 millones de trabajadores en Estados Unidos que ganan eso incluso menos, porque como aquí hay trabajadores que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, y no estoy hablando solo de los que trabajan a tiempo parcial. La diferencia estribaría en que en España, pues ya sabéis que no he sacado la cuenta, maldita sea, podría haber sacado el precio hora de salario mínimo interprofesional en España para que tuvierais una referencia, ¿no? Pero bueno, en España está, como sabéis, en 648 euros para una jornada estandarizada de 160 horas. Si sacáis la cuenta lo veréis enseguida. Con respecto a la actividad sindical americana y española, ¿en qué podría afectar la emulación del modelo sindical español al americano? Deciros que el sindicato debe procurarse los derechos de negociación y los debe buscar, como buscamos aquí, representación, para poder tener legitimidad y poder intervenir en las relaciones laborales. Solo entrando en el maquiavélico juego de las elecciones sindicales, un sindicato puede tener representación y puede ser capaz de transformar los derechos laborales en un sector concreto. En Estados Unidos existen este tipo de elecciones, como he dicho antes, que son bastante ad hoc. Ningún trabajador, tampoco como en España, está obligado a afiliarse a ningún sindicato según los principios de libertad de asociación. Hay que señalar que, de acuerdo con los datos de la Oficina de Relaciones Laborales americanas, el 12% de los trabajadores asalariados pertenecen a un sindicato. Eso es en Estados Unidos, eso es un total de 16 millones de trabajadores. Insisto, el 12% de los asalariados americanos están afiliados a un sindicato. En España, deciros que esa tasa parece mantenerse invariable desde los últimos años, con cierta tendencia a disminuir. Está establecida en 15,9% según datos de la OCDE, que es una de las más bajas de la OCDE, por cierto, donde destaca el sorprendente dato de Francia, que es de un 7,6%, pese a que todo el mundo creemos que en Francia la mayoría de los trabajadores están afiliados a un sindicato, solo lo están el 7,6%. Y la contraposición es Islandia, que es el 88,1%, y no hay obligación de afiliarse a ningún sindicato tampoco. En Estados Unidos, gran parte del crecimiento en número de miembros de los sindicatos se ha concentrado en el sector público. Esos son datos también del gobierno de los Estados Unidos. Hay diferentes opciones, según los expertos, para explicar el declive de los sindicatos en este país. Esto daría para otra charla, pero muy interesante, ¿no? Desde luego no en este foro a lo mejor. Pero tanto en Estados Unidos como en España se debe a la creciente disminución del peso industrial en las economías productivas. En Estados Unidos, quizá el ejemplo más paradigmático puede ser la ciudad de Detroit, que de ser la ciudad del motor, pues prácticamente parece ahora una ciudad fantasma, producto de la globalización y la deslocalización, ¿no? Con todo, el presidente del gobierno de los Estados Unidos ha promulgado una serie de medidas para congraciarse con el movimiento sindical, para aumentar en cierto modo la acción protectora de la fuerza laboral. Sacó 3 decretos. El primero exigía a las empresas contratistas federales
con contratos de más de 100.000 euros que informen de manera equilibrada a sus empleados sobre el derecho a sindicarse o no. Bajo la presidencia de Bush, las empresas informaban a sus empleados que tenían derecho a no afiliarse a un sindicato. Esa es la diferencia. El segundo decreto exige que cuando una agencia federal cambie de contratista, la nueva empresa contratada ofrezca a los trabajadores primeros los trabajos primero a los que estaban contratados en la anterior empresa. Esto sería como la subrogación en España, lo que hablamos, una especie de derecho de subrogación sui generis americano, que implicaría que no todos los trabajadores fueran sustituidos cuando el gobierno cambia de una contrata. Y el tercer decreto impide que las empresas contratistas sean reembolsadas por el dinero que se gastaron en menoscabar el ejercicio de los trabajadores en sindicarse, es decir, por violar los derechos de los trabajadores en materia de lo que sería una infracción del orden social. Un rasgo característico, y con esto voy concluyendo, del marco de relaciones laborales en Estados Unidos es que sindicatos y empleadores pueden negociar una cláusula para que un lugar de trabajo esté sujeto a un contrato colectivo concreto, y caben negociarse también privilegios sindicales para los afiliados al sindicato concreto que negocie la unidad concreta. Deciros que en Estados Unidos negocia un sindicato, no negocian varios sindicatos un acuerdo laboral. Aquí, en España, se declaró inconstitucional el canon por negociación colectiva, por el que se entendía que los trabajadores no afiliados debían contribuir económicamente a los sindicatos que firmaran un convenio colectivo de eficacia general. Es decir, si se firma un convenio colectivo de eficacia general en España, bueno, ese es el sistema y se aplica a trabajadores afiliados y a los no afiliados. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el hecho de que los sindicatos repercutieran costes a trabajadores no afiliados. En Estados Unidos la eficacia de los convenios colectivos, decimos que también es erga omnes, es decir, lo firma el sindicato y se aplica a todos los trabajadores con independencia de que estén afiliados o no. Esta es una característica del derecho laboral o del sistema de relaciones laborales español, que por ejemplo no es así en otros países de la Unión Europea. Curiosamente, deciros también que los trabajadores afiliados a los sindicatos en Estados Unidos solo se pueden afiliar a dos organizaciones generales, que son agrupaciones de federaciones de sindicatos. Apenas hay pluralidad. Bien, pues yo creo que con esto y con este repaso a las diferencias que puede haber entre el derecho laboral español y el derecho laboral americano, y hablando también de la progresiva tendencia a la americanización del derecho laboral americano, podría ser que el tratado, el TTIP, que llaman los americanos, lo que viniera es a implementar este proceso de armonización de relaciones laborales, a americanizarlas, a aproximarlas más bien a un sistema de relaciones laborales de las maquilas, ¿no? Que quizá quieren convertir sobre todo al sur de Europa, pese a que, como digo y como comentaba antes el señor García Bercero, dice que habrá una cláusula expresa en el tratado que impedirá todo esto que os acabo de contar. Lo aseguro a la severa, veremos si somos capaces de promover el suficiente caldo de cultivo para parar el TTIP como paramos la directiva Bolkestein. Nada más, gracias. Entonces, si os parece, ¿tenéis ya alguna preguntita por ahí? Bueno, mientras os las pensáis, aprovecho para volver a recordar pues, que estamos funcionando en Aragón en la plataforma anual de TIP de Aragón, para los que habéis llegado luego un poquito más tarde, cuando ya habíamos empezado. Entonces, bueno, que esta plataforma está abierta a cualquier organización, cualquier entidad que quiera incorporarse.
Realmente lo que estamos intentando es coordinarnos a nivel operativo, pues para hacer actividades a nivel de Aragón. Hasta ahora es verdad que la mayor parte de las actividades han sido en Zaragoza y hay unas cuantas contaditas que ya se han ido haciendo en otras localidades, sobre todo también por parte de los compañeros en partidos políticos. Entre las iniciativas que hay ahora en funcionamiento, sobre todo a nivel europeo, está la firma, bueno, la recogida de firmas para una iniciativa ciudadana autoorganizada. Desde la campaña contra el TTIP a nivel europeo se intentó solicitar a la Comisión la realización de una iniciativa ciudadana pues para la recogida de firmas para intentar que el tema del TTIP llegase al Parlamento. La Comisión no aceptó esta iniciativa, entonces todas las entidades que estaban trabajando en la campaña decidieron, a pesar de que había sido rechazada por la Comisión, organizar una recogida de firmas informal. Aunque después no tuviese validez para presentar esta iniciativa ciudadana, pues por lo menos que sirviese para visibilizar todo el apoyo que había ciudadano a nivel de organizaciones y demás. Entonces, bueno, ya se han conseguido bastantes firmas, se las entregaron el año pasado a Juncker, coincidiendo con su cumpleaños, como un regalo de cumpleaños, pero bueno, se siguen recogiendo. Si entráis en la página web podéis acceder desde allí al link para firmar. Y después, sobre todo, lo que es más interesante es que esto se divulgue, porque como decían muy bien los compañeros, se está moviendo pues, en todas las redes de información alternativa, movimientos sociales y demás, partidos políticos de la esfera de la izquierda, pero resulta casi imposible conseguir que esta información llegue a medios convencionales y sobre todo al público general. Entonces, la labor que todos nosotros podamos realizar a título individual, pues como agentes multiplicadores de esta información, es hiperimportante. Entonces, os agradecemos pues eso, cualquier comentario que podáis hacer o en vuestra asociación de vecinos o en vuestro entorno más cercano, en los grupos en los que participéis, porque realmente, como han comentado los compañeros, se trata de una amenaza importante pues para el bienestar y para la salud y para la integridad y el futuro de la ciudadanía europea. Sobre todo porque no es solo es decir, el TTIP se ha escogido un poco pues como bandera para introducir todos estos debates también en la ciudadanía, pero hay muchos otros tratados de libre comercio que están siendo negociados y que están yendo pues hacia un horizonte bastante oscuro para el ciudadano, un poco en la línea de lo que estaba comentando muy acertadamente Esteban, de que todo esto viene de unas ideas muy concretas y se dirige hacia unas metas que responden a los intereses de unos grupos muy concretos, en los cuales digamos que la ciudadanía tiene poco que hacer, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que es importante que nos unamos pues, para conseguir hacer frente a esta amenaza. Bueno, y ahora ya os he dado tiempo para pensar preguntas. Oye, yo quería preguntar si en la plataforma tenéis algún documento que haga un esbozo de lo que afecta, de dónde afecta más o menos, pero algo corto, porque claro, me imagino que hay informes, Sí. pero donde lee poco, Claro. entonces es bueno tener pues una página con los principales impactos, ¿no? Para llamar la atención, porque, yo qué sé, Así lo más a cortito. los vecinos después dejan el buzón. Claro. Eso es muy buena idea, Elena. Lo más cortito así que tenemos en ese sentido fue la octavilla que se preparó para el 11 de octubre, que fue el Día de Acción Europeo contra el TTIP. En esos momentos, pues en otras ciudades del Estado se optó por hacer una manifestación. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona se hizo la manifestación. Aquí en Zaragoza, como todavía era un tema que no se conocía y pensábamos que no íbamos a tener el suficiente apoyo como para organizarla, pues planteamos que era más interesante montar unas mesitas informativas pues para que la gente por lo menos viera TTIP y entregarles unas octavillas muy básicas, y en esas octavillas sí que se metió pues lo que iba a ser, lo que era el TTIP con muy pocas palabras y los impactos principales pues en plan de salud, de derechos laborales, de medio ambiente, fracking y todo esto. Esa octavilla sí que la tenemos, además está hecha para maquetarla y tal, y se puede enviar en PDF. De todas formas también, simplemente con que pongáis en cualquier buscador, bueno, la página web de la campaña estatal, en la que se cuelga toda la información al respecto sobre el TTIP, además de todos los documentos que se van desclasificando por parte de la Comisión y bueno, que se filtran por parte de organizaciones. Con que pongáis en cualquier buscador no al TTIP campaña, ya os sale la página, que es, creo que no sé si la tenemos puesta, sí, ¿verdad? No al TTIP, blogspot.com, ahí accedéis a todo lo que está corriendo por la red, bueno, casi todo, porque es verdad que a todo es imposible porque esto es un no parar. Y para la campaña estatal, para la campaña de Aragón, en Facebook tenemos una página
ponéis en Facebook no al TTIP Aragón y ahí vamos colgando pues todo lo que vamos haciendo aquí. Esa tablilla en concreto no la tenemos colgada, pero como lo has dicho y la verdad es que es muy buena idea, la vamos a intentar subir también a la página y la pasaremos por la lista de Google Groups para que todas las organizaciones la distribuyan a la vez en sus listas, porque es eso, es una página que es una tablilla muy sencillita y para la gente que a lo mejor no haya oído hablar nunca de esto puede resultar de utilidad. Que la hay Sí. gente que no anda. Sí, por eso. A ver, tenemos dos preguntas allí. La lista, es verdad. Como estamos cortitos, ha debido haber alguna comunicación. Muy bien. Entonces, aparte del TTIP, se está negociando el CETA, creo que es con Canadá, debe ser algo paralelo, muy parecido. Y además hay otro que es el TISA, que es para servicios públicos, me parece, corregidme si me equivoco, que no estamos hablando porque nos parece como que esté incluido, pero quizás sea otro tratado que también tendríamos que contemplar, ¿no? Y, en fin, no sé, esto es una pelea que tenemos que hacer en bloque. Me mandaste un correo el domingo, nosotros dos somos de ADICAE, estamos peleándonos allí, vamos a hacer alguna cosa, cuando tengamos algo lo diremos para ver si lo podemos mover un poco más, ¿no? Porque, Claro. como decía el compañero, pues ni las televisiones ni los periódicos nadie habla y todavía hay gente que le nombras esto y parece que es que seas un radical de no sé dónde, venido de algún planeta. Sí, por ejemplo, en ese sentido fue, pues por ejemplo, como ADICAE dentro de poco va a realizar también un par de actos en relación al TTIP, pues es positivo, como os decíamos, que estuvieseis también en el grupo de la campaña de Aragón, porque así pues todos difundimos lo que vais a hacer vosotros y eso llega a mucha más gente que si lo difunde simplemente una organización. Y además es eso, que siempre es positivo, sobre todo porque las cosas van muy rápidas y desgraciadamente nosotros estamos todavía en una fase. Se me ha olvidado comentaros que esto parece como que vaya a venir, ¿no? Pero en realidad ya está. Sí. Lo único que van a hacer es oficializarlo con una firma, pero ya está. Yo estoy siguiendo la actualidad italiana casi todos los días y allí les han quitado el artículo 18 de la Constitución, que era el que protegía a los trabajadores. Entonces, bueno, una vez que les han quitado eso, los trabajadores ya no tienen nada. O sea, ahí se acabó la historia. Y encima ahora han aprobado la responsabilidad civil de los jueces, para que cuando los jueces defiendan al Estado, esas compañías se puedan meter con los jueces y les exijan responsabilidad civil. Con lo cual es otro freno y es un miedo que les meten para que dejen de defender lo que es defendible, de forma que nos oponemos realmente en bloque o vamos. Esto hay que revertirlo, no hay que pararlo, hay que revertirlo. Sí. No sé si será posible. Esperemos. Bueno, esto es como todo. Realmente el problema es que se necesita de una acción colectiva, organizada, porque implica un cambio en las políticas europeas. Ahora está todo claro, muy relacionado con todo lo que está pasando con Grecia, con el futuro político a corto plazo que tenemos también aquí en España, a ver pues eso, qué novedades puede aportarnos y demás, pero sí se trata de una lucha que tenemos que emprender no solamente desde un estado, sino desde muchos estados afectados, en concreto desde la periferia europea. Yo esa es la única salida que veo, que la ciudadanía poco a poco cada vez tenga más información, esté más activa y que la ciudadanía organizada desde la periferia europea sea capaz de hacer ver visiones alternativas y cambiar un poco pues, la política actual europea, que nos va a llevar al desastre. Ahí, Javier, ¿tenías preguntas? Sí. ¿Tenéis contacto con los partidos políticos para saber si sus programas electorales van a llevar algo de esto? Pues en la plataforma, justo antes de esta charla, hemos tenido la reunión de la plataforma nuestra a nivel autonómico y precisamente estábamos hablando de esto. En la plataforma están integrados también partidos de la esfera de la izquierda, pues como podría ser esta Izquierda Unida, esta Chunta, esta Puyalón, esta Podemos, o sea que tenemos ahí miembros de partidos participando directamente en la plataforma. Es más, algunas de las charlas incluso la han hecho los compañeros de Izquierda Unida, en los pueblos y demás. Entonces, es seguro que hay determinados partidos que lo van a incorporar, pero una de las tareas que nos hemos puesto en la reunión de hoy era pasar un correo electrónico para que nos comunique cada uno de los partidos cómo piensan incorporar estas demandas en sus próximos programas de cara a las elecciones autonómicas y los debates municipales. que se produzcan Sí. a nivel local, autonómico, Sí, radios, sí. o sea, las personas que vayan, una de las preguntas que pueden plantear para aquellos que no lo definan en el programa, por la razón que sea,
pues al menos que se definan, o si no se definen, pues que... Sí, eso es una tarea, es importante que se haga, sobre todo pues para visibilizar que hay gente que está de acuerdo con cierta ideología práctica económica, y hay otros que que abogan por alternativas económicas y demás, pero luego también porque hay otras medidas que se han hecho que son más simbólicas. Por ejemplo, el tema de las mociones, no sé si lo habéis oído comentar, se han intentado aprobar mociones en algunos ayuntamientos, también a nivel de la Diputación Provincial, pues para visibilizar el apoyo de la ciudadanía contra el TTIP. Pero ¿qué pasa? Que las mociones realmente son simbólicas. El papel de la moción pues es que de cara al momento en que se va a firmar y demás haya movilización, se vea el apoyo y demás, pero luego a nivel jurídico carecen de valor en absoluto. Pero bueno, son otras medidas. Sin embargo, el tema de que lo incorporen en los programas es interesante, porque ahí sí que se va a significar una posición política concreta. Quería decir también que en ECO y en el Grupo Parlamentario Europeo, ¿verdad? Es ECO, que no nos hemos nombrado, también está en la plataforma. Que en el Grupo Verde Sangre estamos permanentemente activos en toda Europa contra el TTIP. Un cambio de gobierno que estuviera en contra del TTIP y dijera que no lo iba a suscribir, tendría que salirse de Europa, me imagino. Es que por eso estábamos comentando que en caso de que se firme, debe ser ratificado por los parlamentos de cada estado de la Unión. O sea, va a haber, como cuando con la Constitución Europea, habrá un voto o... Debe ser ratificado, lo que no se dice es de qué forma. Claro, es que además sobre esto es seguro polémica. que con referéndum no, ¿verdad? No. Pues será por el gobierno de turno. Efectivamente será importante la posición que adopte el gobierno de España. Ya está, la posición ya está. Claro. Ya está. Se presentó en el Parlamento, en las Cortes Generales, se presentó una proposición, no de ley, y fue derribada por el Partido Popular y por el PSOE, por Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. Es decir, todo el sistema capitalista montado encima en contra. Claro, es que además, eso ya está. Sí, nuestro compañero habla pues de una iniciativa que presentó la Izquierda Plural, que recogía entre otras demandas que se realizase pues un referéndum antes de decidir si se firmaba o no el acuerdo. La cuestión un poco, que es lo que señalaba ahora Esteban, es que es polémica, porque realmente hoy en día, incluso en la prensa, hay mucho debate al respecto sobre incluso si se llegará a solicitar la ratificación o no, porque en caso de que el diseño final del acuerdo sea simplemente de competencia exclusiva de la Unión, que es lo que querría la Comisión, realmente a los Estados miembros lo único que les queda es acatar. Hablaban de que si fuese realmente después un diseño que implicase pues, un tipo de acuerdo mixto, en ese caso sí que la ratificación quizá pudiese tener más valor específico y tal, pero vamos, el problema de todo esto es que en 2009 se firmó, después de 2009 con el Tratado de Lisboa, hay competencias que ya no tienen que ver con la capacidad de los propios Estados soberanos, sino que han sido un poco delegadas a Europa. Entonces, en este sentido, ahí los Estados han cedido parte de su soberanía, y en estas cuestiones pues poco ya nos queda por hacerse. Nuestra representación después en el Parlamento Europeo está en una línea política, como es en el caso, por ejemplo, de España, en la que hay mayoría de populares, pues ya sabemos qué es lo que van a votar. Y luego, con respecto a lo de Bangladesh, que dices de la sanción que le puede caer a un país porque una transnacional, si el país dice, anda, tira, voy a pagar el... ¿Qué? ¿Cómo puede una transnacional obligar a un país que no ha suscrito ese tipo de acuerdos a hacerlo, ¿no? Me imagino que con el chantaje y con la tal, pero vamos a ver qué legitimidad, cómo se puede eso llevar a la práctica de decir, ahora te voy a arrancar un montón de millones porque le has subido el salario a tus trabajadores. Pues eso ha pasado y ha habido estados que han pagado. Pero vamos a ver, ¿qué pagan? Es que no es nombrar el ISDS, que es la parte importante. ¿Cómo te pueden obligar a pagar? Sí. ¿Cómo se eligen a los presuntos árbitros? Por acuerdo entre las partes, se supone. Y al presidente, como un árbitro en relaciones laborales en España. Porque se supone que habría uno por parte de la empresa, otro del Estado, y entonces el presidente ahí... Lo que he leído yo no habla de presidentes ni de nada de eso, habla de mecanismos de resolución de conflictos, y habla de que los árbitros son designados por las partes y te pones a poner de acuerdo en la figura de un árbitro.
Que tiene hasta que ahí ser puedo leer. admitido Por ambas partes, correcto. Bueno, tener en cuenta que ahora mismo España está siendo demandada, ¿eh? Sí, O sea, sí. por varias cosas, pero una de las más significativas es por el tema de la anulación de las primas a las renovables. Es decir, ahí había fondos económicos internacionales que habían invertido en esto y cuando el gobierno español ha quitado esas primas, ellos se consideran perjudicados y han dicho que hay que demandar. Pero es diferente, ¿eh? Eso va a los tribunales ordinarios de justicia, es diferente. No sé, yo lo meto en el mismo saco. Sí, eso me parece. En sanidad también quieren hacer algo así con los fármacos. En lugar de llevarlo, como él bien dice, a tribunales, hacen un nuevo tribunal que no es elegido por nadie y así ellos mismos... y luego hacen también la figura de demandar al Estado. Por ejemplo, un Estado hiciera una política para bajar el precio de los medicamentos como se está haciendo ahora, la farmacéutica lo demandaría y el Estado le tendría que pagar todo lo que ha dejado de ganar. Entonces la farmacéutica puede decir que ya lo iba a vender a 70.000 aunque lo fuera a vender a 1.000. Y eso también es otra de las luchas que tienen en la salud. Pero tú no reconoces a ese tribunal y ya está. Bueno, lo que pasa es que luego, como todo esto ya entra en dinámicas de presiones y demás, ha habido estados como Ecuador que han estado muy presionados con el tema petrolífero por sentencias de estos tribunales de arbitraje. Hay que tener en cuenta también que los bufetes que están trabajando en estos casos son bufetes pues, con un personal hipercualificado. Alberto Garzón, por ejemplo, en un articulito que os recomendamos que está muy bien, que también podéis encontrar en la red, que es como 50 preguntas y respuestas sobre el TTIP. Es muy didáctico, se lee muy fácilmente. Él habla precisamente de cómo estos bufetes, estos grupos que están trabajando en este tipo de, en defender este tipo de posiciones de las empresas, están súper profesionalizados y finalmente pues consiguen ganar. Bueno, consiguen ganar, pero también porque en estos tribunales de arbitraje las partes muchas veces tienen demasiado que ver con esas empresas que les pagan, en fin, que todo esto es un negocio económico y entonces el dinero es el que manda, es lo triste. Por eso muchas veces las élites de los propios estados tienen que ver con que determinadas cosas salgan adelante o no. O sea, por ejemplo, en el caso que ponía, no por citar simplemente Bangladesh, sino tal vez otros, es muy probable que haya pues altos cargos que estén vinculados con determinadas corporaciones y que sepan lo que hablamos siempre de las puertas giratorias, ¿no? Porque ahí, si tú realmente tu interés es proteger a tu población, hay cosas que jamás firmarías o por lo menos generarías debate para que fuese la ciudadanía la que decidiese realmente con conocimiento de causa, no ocultando la información para firmar a escondidas, ¿no? A mí me gustaría apuntar ahí, la ciudadanía sí que somos culpables de eso, porque la ropa no tiene conciencia. Y cuando compras, sí que comprar con conciencia. Sí. Y entonces, yo creo que siempre echamos balones para afuera, pero los ciudadanos somos culpables de muchas cosas que pasan. O sea, porque realmente seríamos capaces, si nos uniéramos, a parar todo esto, porque lo de la ropa es... Pero la comida, etc. Hombre, que en España esté aumentando... La alimentación es el primer fármaco, yo siempre defiendo que es el primer fármaco que nadie te va a recetar y es el que más te va a proteger, y que a los niños se les esté dando que la comida de los comedores, eso no se la comería ninguno que estamos aquí, y que salud pública no, vamos, y eso y muchas más cosas, es que compramos sin conciencia, pues mira, eso tenemos, y luego es muy fácil tendremos que asumir cada uno nuestra responsabilidad, y sobre todo en el tema de la ropa, y tenemos, vamos, 100% responsabilidad todos los ciudadanos también. En ese tema de la alimentación que dice Juana, os quiero comentar que no sé si alguno lo ha hablado yo, pero hay un grupo aquí en Zaragoza que se llama Mensa Cívica, que no es solo de España, de Zaragoza de España, sino que es un movimiento mundial. Aquí no es conocido, pero lo último que ha pasado es que el ayuntamiento ha dado la contrata, el catering, a una empresa de servicios que igual hace limpieza que catering, de ahí eso, y los ciudadanos nadie ha dicho nada. Entonces este movimiento está intentando meter los alimentos ecológicos de proximidad, toda esta historia, porque ahora no sabemos lo que estamos comiendo, lo sabemos algunos, la mayor parte de la gente sigue yendo a comprar a donde les resulta más barato, no sabiendo que eso le va a procurar un gasto farmacéutico y un detrimento en la salud. Es evidente, ¿no? Pero cuando nos reunimos en Mensa Cívica o en la plataforma de la huerta o en esos sitios, pues somos 4. Porque eso tampoco sale en la prensa, ni en la televisión. Sí. Es y ahí nos va la salud. Sí. Es que yo creo que Juana ya ha dado en el clavo en el sentido de que hay verdades que son incómodas y a nadie le gusta que nos digan que tenemos parte de culpa, porque como consumidores es verdad que tenemos un poder enorme que no ejercemos. No
ejercemos. Y después también incluso como ciudadanos y como sujetos políticos. Porque, por ejemplo, el Tratado de Lisboa pasó muy desapercibido de cara a la opinión pública, que en momentos en los que la situación económica es mejor, la gente, si las cosas marchan, se ha desentendido de la corrupción, se ha desentendido de la política. Ahora en momentos de crisis es cuando se ha producido pues la repolitización, que afortunadamente pues bueno, nos está devolviendo un poco a la senda de ciudadano crítico y demás. Pero realmente ahí la ciudadanía ha sido culpable de no querer saber en dónde se estaba metiendo. Bueno, en eso y como en muchas otras cosas, ¿no? Es verdad que ahí hay que reconocer que tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Sí, quizá como decía Susan George, vicepresidenta TAC, si no recuerdo mal, que duda cabe que el proyecto neoliberal también es un proyecto eugenésico. Yo creo que ya cada vez quedan menos dudas sobre eso. A mí me gusta mucho lo que has dicho de las ranas. Es verdad, somos como ranitas a fuego lento. Llevamos 40 años así. Sí, sí. Y es verdad, y la gente no termina de ver que si no se produce el cambio... Habíamos 6% de desempleo en España, estábamos escribiendo. Claro, claro, sí. Nos estaban empezando a producir ropa para machacarnos y coches en... Sí, sí. En fin, tremendo. Así es. ¿Más preguntitas? Pues yo si no hay nada, es que hay una cosa que es la que menos entiendo, dentro de que no entiendo muchas, pero ¿cómo puede ser una parte secreta? O sea, ¿eso en qué se fundamenta? Por seguridad. Yo no puedo tener un contrato con alguien y que me diga, no, parte no lo vas a ver. No, pero ellos sí que lo ven. Los que no lo vemos Sí, somos claro. los ciudadanos. Claro, aquí realmente, igual que alegan en otras... Yo es que hablo mucho, lo siento. Igual que alegan en... Luego completa. Que no sepa que me conteste. No, pero esto se va... Esteban luego completa. Sí, pero tiene un razonamiento el por qué secreto. Sí, realmente porque es un hay proceso de seguridad colisión nacional. de intereses. Es decir, los intereses que tiene una farmacéutica alemana es diferente a los intereses que tiene una farmacéutica americana. Entonces las dos chocan. Los lobbies que están negociando son, la inmensa mayoría son lobbies de bufetes de abogados de Estados Unidos e incluso de Francia o de la propia Alemania. Y estos bufetes de abogados, ¿de qué se están nutriendo? Se están nutriendo de altos funcionarios de la Comisión Europea. O sea, lo que has hablado tú de las puertas giratorias, formando los grandes lobbies. Entonces, es imposible los documentos porque las negociaciones son a 4, 5, 6, 8 o 10 bandas. Y por eso están tardando tanto. Claro, como está pasando con la gente que ha llegado ahora, pues la gente está de Podemos y demás, gente de Izquierda Unida, gente de ECO, está intentando acceder pues a los documentos y no pueden ni siquiera entrar a esa sala porque les están poniendo unos problemas de burocracia enormes para que puedan entrar a la sala de lectura en la que podrían leer parte de... En fin. Porque no existe. Sí, existe, pero bueno, la cuestión es que, por un lado, porque probablemente contengan cuestiones que van a poner en peligro estas regulaciones que están protegiendo a la ciudadanía, en línea de lo que han comentado durante sus ponencias los compañeros, y por otro lado también porque estos acuerdos de libre comercio se hacen de cara a enemigos exteriores, en este caso potencias emergentes a nivel global, como están haciendo pues desde China, India, Brasil. Entonces muchas veces los acuerdos comerciales lo que pretenden es sacar de sus espacios de influencia a terceros competidores, como ha pasado por ejemplo con el acuerdo que está firmando, bueno, que ahora parece que ya ha terminado de concluir la Unión Europea con África Occidental para hacer frente al poder de China en África. Entonces ahí hay intereses, claro, te dicen que es confidencial porque son intereses pues, económicos superiores de los estados, bueno, en este caso de las unidades regionales, pero bueno, sí, es una cuestión de proteger esa información de cara a terceros y que la ciudadanía no sepa realmente cómo le va a afectar en el futuro. Bueno, que conste que sigo sin entenderlo, quiero decir que será así, pero que entiendo que no debería ser legítimo eso. Claro, la defensora del pueblo, por ejemplo, a nivel europeo, sí que está haciendo ahora bastante labor
de intentar que cada vez más documentos sean públicos y ella misma de poder acceder a los documentos, porque es muy fuerte que la defensora del pueblo haya documentos a los que no tenga acceso. Luego, así a nivel de transparencia, es verdad que decían, bueno, y por lo menos se ha hecho, aunque sea como estrategia de marketing, que desde que está de comisaria Cecilia Malmström ha intentado pues sacar más documentación para que la gente, es más, ahora entráis por ejemplo en la página de la comisión y podéis ver las fichitas, que además, bueno, son unos documentos muy sintéticos, muy básicos, en plan tipo esquemático, que apenas ofrecen información, o sea, con lo que han contado aquí los compañeros ya tenéis gran parte de lo que tenéis en esos documentos, pero bueno, para ellos sí que les ha servido como ejercicio de marketing, en el sentido de decir, no, mirad, si estamos publicando en la página de la comisión los documentos sobre los que estamos negociando. No son los documentos de negociación, son algunos documentos. Entonces, bueno, ahora... García Bercero dice que está todo ahí, todo lo que debemos saber los ciudadanos está ahí, que no nos preocupamos de nada. García Bercero con su tono monótono, está todo ahí. Bueno. Sí, es absurdo y es surrealista, porque en teoría cualquier parlamentario, yo creo, que tendría que poder acceder a esos documentos y demás. Pero bueno, es verdad que hay que al considerarlo, yo creo, como de interés estratégico, es lo mismo que ocurre, además, aquí hay gente que seguro que nos podría hablar de algunas cosas, con documentos que tienen que ver con la seguridad nacional, están protegidos del acceso al común de los mortales, pues por razones de interés superior, ¿no? Entonces, en este sentido, por el hecho de la competencia con otros actores internacionales y tal, yo creo que se intentan escudar un poco ahí en los intereses de la Unión Europea y demás, pero bueno, no deja de levantar sospechas, y eso que desde que se han comenzado a publicar algunos, pues la gente parece que está relajando. Entonces, bueno, os animamos a que entréis sobre todo a Facebook, a la página anual TTIP Aragón, que le deis al me gusta, porque así las actualizaciones que vayamos colgando de otros futuros actos y demás, pues os irán llegando y para que estéis informados de lo que vamos haciendo. Así que bueno, gracias otra vez a nuestros ponentes.